Para hablar contigo, el gobernador más joven del país. ¿Seguís teniendo esa cucarda o no? Así es. De la historia, salvo Cornejo dice que había un mendocino, pero viste que los mendocinos quieren tener todos los récords, así que... Vos decís, no me quiero, no está somos chequeado. federales acá, entonces no me puedo pelear con Mendoza. Vamos a arrancar por el tuit que es muy reciente del ministro de Economía, esto es Luis Caputo. Puso buena reunión ayer con gobernadores, la primera vez que hay un debate serio por presupuesto, hay un cambio de época, no hay que desperdiciar esta oportunidad. La mayoría de los gobernadores entienden la importancia de mantener las cuentas fiscales en equilibrio, y más abajo está tu tuit donde vos hablás de tus cuentas, ¿no? Las cuentas fiscales de la provincia. Ahí está, decís, bueno, que lograron el desendeudamiento más grande en la historia de Chubut. ¿Cómo? Bueno, nosotros, a diferencia de otras provincias, recibimos una bomba financiera que tenía una deuda en dólares muy grande y una con el famoso fondo fiduciario de las provincias, con una tasa criminal atada a la inflación. Primero hicimos un ajuste muy importante los primeros 2 meses. Después hicimos una ingeniería financiera. Ahí tuvimos un conflicto con Nación, que todo el mundo conoce, justamente porque no nos permitían apalancarnos con cupo de regalías. Finalmente, con el fallo de la justicia, que nos dio la razón, pudimos entrar en un esquema de desendeudamiento, con una muy buena negociación también con Nación, que va a derivar seguramente en compensación de deudas, deuda que tiene Nación con la provincia y provincia con Nación. Pero en lo que va del año, que en la historia de la provincia nunca hubieron tantos vencimientos y de tanto capital más intereses en tan corto plazo, ya llevamos un desendeudamiento de más de 250 millones de dólares. Sos el gobernador más joven, decías, de la historia de la Argentina, salvo lo que dice el gobernador de Mendoza, pero hoy se cantaba una canción, le cantaban a Máximo Kirchner una canción los dirigentes de la Cámpora, que quiero que la escuches un poquito y charlar de componer nuevas canciones. Mirá. La épica, por un lado, del gobernador de la provincia, que les dice hay que cambiar, hay que componer una nueva canción, la respuesta de la Cámpora. ¿Qué significa esto hoy en la política? Yo creo que lo nostálgico me parece un poco lo que profesa la Cámpora en este momento, ¿no? Que de alguna manera hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: la historia se vive 2 veces. La primera como tragedia y la segunda como una farsa. La Cámpora tiene esa obsesión y ese anclaje con el pasado que lo sigue sosteniendo todavía al día de hoy, y con premisas muy soberbias. Yo he llegado a escuchar de algunos dirigentes que hablan que la sociedad se puede confundir votando a... La sociedad no se confunde. O sea, el voto popular es sagrado y hay un mensaje contundente que no tiene que ver incluso mucho con una concepción ideológica. Porque hoy la discusión ideológica, me animaría a decir que es preideológica. Necesitamos que baje la inflación. Es muy raro que alguien te diga que esté en contra del equilibrio fiscal y que baje la inflación. Después tenemos que discutir si queremos un país industrial, un país que corrija asimetrías regionales. Esa es una discusión que yo creo que se viene en un momento bisagra de la Argentina, en un cambio de historia, donde la Cámpora quiere seguir discutiendo el pasado, lo mismo de siempre, sin hacerse cargo absolutamente de nada. ¿De qué deberían hacerse cargo? Y tiene memoria selectiva y conveniente, ¿no? Alberto era la esperanza del futuro de una Argentina del progreso y hoy lo desconocen como si hubiese caído en paracaídas. A ver, Alberto es parte de la construcción de este espacio, del kirchnerismo, que la verdad que tuvo una forma de administrar el esfuerzo de todos los contribuyentes de la Argentina que detonó el país. Y vos dijiste algo interesante, vos hablaste de la economía pendular. Lo peligroso de esa carroña que concibe sostenerse en el poder pensando solamente en que a un gobierno le vaya mal, es que justamente especulan con eso, que este gobierno fracase en lo económico para volver en esa Argentina pendular al populismo que nos llevó a chocar un país prácticamente imposible de chocar, ¿no? Quiero compartir con vos el resumen del caso Aerolíneas. Es muy cortito, 1 minuto nada más, donde te contamos lo que pasó en la línea aérea de bandera, lo que está pasando, lo que se está debatiendo, y te vamos a anticipar lo que viene para la semana que viene, pero de esto se trata.
van a hacer otro paro más, se va a agravar el conflicto. El conflicto se va a agravar, ya está grave y se va a poner mucho peor. El Ministerio de Seguridad ha decidido hacerle una denuncia penal al señor Pablo Viró por sus declaraciones de incitación a la violencia permanente. Lo único que han hecho es complicarle la vida a la gente, la situación de la empresa. La empresa no va a seguir funcionando, así la privaticen, se perjudica a la gente, nos perjudican a nosotros. El gobierno va a intentar privatizar, punto uno. Punto dos, ya se declaró como servicio esencial. Lo que no podemos permitir es que se imponga la voluntad de un señor, que es este señor Miró, que está dirigiendo el sindicato de los pilotos hace tantos años y que ha generado tanto daño al país. Los vuelos se cancelan por exclusiva responsabilidad del presidente Milei y de las políticas que despliega su gobierno. Nosotros en los aeropuertos y con los servicios que tenemos en todo el país podemos afectar a la industria aérea. Nosotros hemos decidido el próximo jueves paralizar todas las actividades en 2 tandas. Todo absolutamente normalizado en el aeroparque, no ha habido ni demoras ni cancelaciones. Hubo declaraciones del secretario de Transporte. Aclaraciones sobre el fallido paro que quiere instalar la casta sindical de ANAC. Hoy todos los aeropuertos funcionan con la adecuada seguridad operacional. Hay riesgo para la vida de los pasajeros y se encuentra afectada la seguridad de todos los vuelos. Los vuelos están saliendo en horario y con normalidad. Está contestando a guiar. Hubo asambleas. Esto dijo Viró después de la asamblea. Llevar adelante todas las acciones, buscando la reincorporación de nuestros compañeros despedidos y incrementar el plan de lucha, buscando una propuesta que nos permita componer el poder adquisitivo del salario. El Gobierno Nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas en caso que las extorsiones continúen. Vamos a sepultar los piquetes gremiales y los privilegios de la casta aeronáutica. Aerolíneas Argentinas, ¿qué opinas del conflicto y qué opinas de lo que se propone para el futuro? Yo creo que atrasa ver, porque termina siendo inconducente. Nosotros en la provincia tuvimos 2 casos de gente que tenía que venir derivada por un tema de salud, de gravedad, y estar especulando con la conflictividad constante en este momento es mezquino, es miserable y me parece que no resiste el menor análisis. Es un delito. Yo creo que tiene que haber una responsabilidad solidaria cuando vos no le permitís a una persona que tiene un problema de salud llegar a tiempo a atenderse a Buenos Aires. Después podés dar todas las discusiones paritarias que quieras, pero flaco, no jodas al laburante, al enfermo que tiene que viajar para atenderse. Me parece que tiene que haber límites, tienen que estar claros y tiene que haber responsables también, ¿no? Independientemente de la discusión de cuánto vale la empresa, se privatiza, no se privatiza, se hace más eficiente. Esto no lo podemos seguir permitiendo bajo ningún punto de vista. La semana pasada el presidente de la Nación presentó el presupuesto y se refirió a las provincias. Esto tuvo 2 capítulos, ¿no? Una inicial con él en esa cadena nacional y después un Zoom con gobernadores. Pero veamos qué es lo que decía el presidente de la Nación. Eso a los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes. Los argentinos a lo largo y ancho del país saben perfectamente bien que por cada peso que dejen de gastar las provincias y los municipios se lo podrán devolver en bajas de ingresos brutos u otras tasas. Eso a los gobernadores les digo. Capítulo 1, 60.000 millones de dólares. Capítulo 2, Zoom con Caputo y Guillermo Francos. Capítulo 3, ¿cómo estamos? Capítulo 1 está desestimado el monto y aparte es totalmente inaplicable porque en materia de asignaciones discrecionales o transferencias discrecionales, el ajuste ya se hizo al 100%. Prácticamente no hay transferencias discrecionales. Después, por ley, tocar la coparticipación sería ir en contra de lo que dice la Constitución. Y después, me parece que hay que separar la paja del trigo, ¿no? Hay provincias, como el caso de la mía, el caso de Santa Fe, por ejemplo, en este mismo momento donde yo celebro que el Gobierno Nacional presente un presupuesto que sea dinámico, con un anclaje en el equilibrio fiscal según la recaudación, porque nosotros en Chubut vamos a hacer lo propio. Ahora,
Santa Fe está dando una discusión de una reforma previsional muy fuerte, muy importante. En Chubut intervenimos la caja previsional, hicimos un censo de empleados públicos donde sacamos miles de militantes y de ñoquis que habían nombrado en el gobierno anterior. Hicimos un esfuerzo fiscal muy grande, incluso para hacernos cargo de facultades que tiene el gobierno nacional, y nos estamos haciendo cargo de las provincias. Por eso creo que eso hay que ponderarlo y hay que decirlo también, porque el músculo político no te lo da necesariamente pelearte con alguien, sino reconocer. Hay algunos que hacen las cosas bien, otros hacen las cosas mal. La verdad que la contención que le estamos dando a las provincias, al gobierno nacional, más allá de los acuerdos parlamentarios, en nuestro distrito, en el territorio nacional, es enorme. O sea, lo que plantea es que no diferencia el gobierno nacional a los gobernadores más aliados de los no aliados. Mirá, hay un segundo nivel de análisis en cualquier presupuesto, que es la distribución geográfica del gasto y de la recaudación. Chubut es la cuarta provincia exportadora. Tenemos hidrocarburos, energía, pesca, el primer stock ovino, la primera empresa exportadora de aluminio. De cada 100 que generamos, recibimos menos de 40. Pudimos lograr tener superávit fiscal después de años de desidia. Hoy están ordenadas las cuentas en Chubut y hay paz social. Hoy los chicos están en las escuelas. Estamos hablando de una provincia ordenada. Todo ese esfuerzo que hicimos, la verdad que en un momento donde el gobierno nacional necesita aliados, me parece que los mejores aliados que puede tener es decir, che, acá hay provincias que están haciendo lo mismo, que están haciendo las cosas bien. Y sobre todo cuando hay un montón de coincidencias que no son ideológicas, es sentido común, que me parece que sería interesante mostrar también que en gran parte de la Argentina, no solamente gobernadores, sino intendentes, entendemos que tenemos que sacarle el pie de encima a la producción y al trabajo, entrar en un esquema de alivio fiscal, ser responsables a la hora de administrar el esfuerzo de todos los contribuyentes. Y si entramos en esta dicotomía de federales unitarios o provincias versus gobierno nacional, nunca terminó bien en la historia de nuestro país y no hay forma que termine bien cualquier agenda de desarrollo si nos peleamos entre nosotros. Petróleo, combustible. Horacio Marín, presidente de YPF, esto decía, veámoslo. El precio del barril bajó $10 y la última semana subió unos $4. Nosotros estamos analizándolo y te prometo, Eduardo, que la semana que viene vamos a tener una definición. Y si tomamos una definición, te voy a dar la primicia, porque te lo dije la primera vez y me lo preguntaste ahora, donde vos digas, donde quieras, te voy a decir si vamos a bajar el precio de combustible. Puede ser que bajemos el precio de combustible. Primero el debate era provincia de Buenos Aires o Río Negro respecto de dónde iba a estar radicada la inversión. Después el socio Petronas. Ahora parece que Petronas no se sabe si continúa. Dice el presidente que independientemente de eso continuará con la inversión. Que baje el combustible, ¿lo ves como algo factible? ¿Lo ves como algo que puede ocurrir? Yo lo veo como algo factible y reconozco también la figura de Horacio Marín, ¿no? En lo personal, nosotros arrancamos con una relación muy tensa por la incertidumbre misma de qué iba a pasar con YPF, y la verdad que hoy vamos a lograr algo que es histórico para la provincia de Chubut, que es revertir el declive de la cuenca, entendiendo que con eficiencia, con inteligencia. Yo me acuerdo cuando el debate era en enero, privatizar o no YPF. ¿Qué decía Marín? Tenemos una empresa que vale $6.000 millones, que administrándola bien podemos hacer que valga 5 o 6 veces más. El plan es multiplicar por 4 el valor de la compañía. Totalmente, sería absurdo privatizar una empresa que tiene activos que son estratégicos. Hoy YPF está mostrando que ese crecimiento no solamente es posible, sino que es una realidad tangible y que tiene un horizonte. Y ese horizonte es más trabajo legítimo, es más trabajo para las empresas de servicio, dinamiza la economía. Por lo tanto, yo creo que hay un plan, por lo menos por parte de YPF, que hay que sostenerlo en el tiempo, ser coherente y no querer refundar la empresa cada 2 años, que es una locura, ¿eh? La última, quiero compartir con vos lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner hoy. Salió en escena, no sé si la viste, pero estuvo en TikTok, se reunió con lo que denomina la nueva camada de los jóvenes sindicalistas. Dice que hay que cambiar un poco la gestión en términos sindicales, que hay que evaluar lo que está ocurriendo. Lo hizo casi al mismo tiempo que Máximo Kirchner estaba en el Club Atenas. Pero esto decía Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos que tener una nueva
actitud, una nueva participación, en el sentido de no pelear por nuestros afiliados, por nuestra representación, pero no desentendernos de lo que pasa al resto de la sociedad, no solamente hacer una medida de fuerza o planificar una estrategia, que también tenemos que empezar a pensar qué otras estrategias tenemos que llevar adelante. Medidas distintas, diferentes, que no nos enfrenten a los trabajadores con la sociedad. Y estoy pensando en voz alta, no es que tengo la piedra filosofal de qué es lo que tenemos que hacer para volver a representar al conjunto, pero sí se me ocurre lo que no tenemos que hacer, que es encerrarnos en nosotros mismos, encerrarnos en nuestra representación sindical y creer, porque en nuestro gremio los laburantes están bien, representamos al movimiento obrero. No, en todo caso representás a esos laburantes. Hay que poder romper ese techo de cristal de representar únicamente a los laburantes de tu gremio y poder, a partir de una estrategia y táctica inteligente entre los distintos gremios, volver a tener una actitud de una iniciativa política, no solamente reaccionar frente al golpe, sino también reaccionar frente a una política económica que puede llegar a ser mala y que puede llegar en el futuro a perjudicarnos. Última pregunta, Cristina, hoy a la política y la fractura de los radicales también a la política. Yo creo que es interesante porque no reconocen que la dicotomía esta o la falsa grieta de pro empresa, pro trabajador es una de las columnas vertebrales del kirchnerismo, ¿no? Las empresas, el capitalismo salvaje, evidentemente están viendo que no garpa ese discurso y están queriendo ir para otro lado. El trasvasamiento generacional es necesario en la política, en la dirigencia argentina, y no tiene que ver con tirar a un dirigente de 60 años por la ventana por 2 de 30. Tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con discutir el futuro, tiene que ver con enseñarle programación a los más chicos, con tener una agenda de desarrollo y con dejar de discutir el pasado y el kirchnerismo del pasado. ¿Y los radicales? Y los radicales siempre tuvieron discusiones. Yo me acuerdo en el gobierno de Juntos por el Cambio también habían distintas posturas. Yo creo que el radicalismo tiene cuadros muy importantes que a veces se centran más en la discusión interna en vez de la discusión de qué modelo de país queremos. Discutir el poder real incluso. Pero bueno, hay que ver en qué converge eso, si va a haber un frente nuevo, si van a haber radicales más kirchneristas, radicales más de centro, radicales más de derecha, que siempre estuvieron. Está en movimiento eso. Sí. Gobernador, muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos. José Luis Espert, muy buenas noches, ¿cómo anda usted?